Bienvenidos a otra entrega más de Entre Hermanos, un contenido sano, edificante para toda la familia, inspirado en nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Este programa, como todos, es muy especial, pero este quizá un poquito más, porque por fin tenemos acá una figura que hace tiempo queríamos tener en este canal, y me refiero a nuestro amigo, el sacerdote Padre Alwin Figuereo, a quien le doy la bienvenida a Entre Hermanos. Muchas gracias Ernesto, Alberto. Yo eh, contento de estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto, un placer, ¿no? Servir un poco a través de estos medios que el Señor ha dispuesto para nosotros. Es así, Amén, padre, amén. Y bien. como de costumbre, mi hermano acá a la derecha, Alberto Marte, hermano. Bienvenido Bueno, otra vez. darle la bienvenida al padre también. Hace mucho que queríamos tenerlo con nosotros. Decir que se fue Carlito, pero como que hicimos un upgrade. Bueno, digamos que se fue, Bueno, pero no se fue. eso. Carlito volverá en su Sí, momento, más claro que sí. adelante buscaremos la forma de poder tenerle acá cuando el Señor así lo permita. Claro que sí. Padre, gracias nueva vez por estar con nosotros y muy propicia su presencia acá porque dentro de los contenidos que tratamos, evidentemente, están contenidos que tienen que ver con la moral, con la decencia, con el buen uso hasta de nuestro cuerpo. Y en estos días tuvimos la oportunidad de escuchar a algunos amigos y amigas en otras redes, en todo su derecho y toda su libertad, hablando de que la fornicación no es un pecado. E inclusive dando argumentos que uno desde un punto lógico pudiera hasta atender. Evidentemente no así desde un punto de vista cristiano. Y me gustaría empezar por esta pregunta, por este punto de buscarle la razón a por qué mucha gente primero piensa que de verdad que la fornicación es algo normal, empezando por ahí, Sí. y luego poder explicar lo que dice la palabra de Dios y nuestro magisterio sobre este acto, Padre. Sí, es un tema muy actual. Está muy normalizado esto de la fornicación. Y lo primero que hay que saber es que la sexualidad es algo santo. Cuando Dios va creando en el Génesis, dice que Dios hizo la luz, que Dios dividió el agua de la tierra y al final siempre dice que Dios vio que todo era bueno. Entonces también cuando crea al hombre, Dios ve que es algo bueno. Entonces al hombre lo ha creado sexuado, una sexualidad. Y una cosa hay que saber, que la sexualidad no solamente se limita a lo genital, ¿eh? Somos seres sexuados, somos seres humanos y la sexualidad lo abarca todo, ¿eh? Somos hombre, mujer, que hay una personalidad de hombre, una personalidad mujer, etcétera. Entonces, como algo santo, se debe de usar de manera santa. Entonces, hay una cosa que puede afectar un poco esta visión de la santidad de la sexualidad, y es que podemos pensar que los límites que Dios pone en ciertas cosas es como negaciones, ¿entiendes? Los mandamientos son Sí, como negaciones, que te no esto, prohíben. exactamente, no esto, no aquello. Pero yo siempre pongo un ejemplo y es de la persona que va al médico y está ahí con el doctor y el doctor le dice, mire, usted es diabético, ¿eh? Está sufriendo de diabetes, entonces usted como persona diabética debe llevar una dieta. Usted no puede comer esto, no puede comer aquello, para que se mantenga la salud, etcétera. Entonces, si esta persona dice, ah, no, yo no le voy a hacer caso al doctor, voy a hacer lo que yo quiera o lo que me dé la gana, ¿qué va a pasar con esta persona? No se va a ¿Eh? enfermar, Claro. va a lo peor. La Se salud enferma y quizás se viene en muere. detrimento de la salud y se muere. Sí. Entonces, los mandamientos son como una guía que el Señor nos pone. Entonces, con el asunto de la sexualidad y el asunto del acto conyugal, Dios dice, hay que hacerlo en un contexto de amor, porque siempre la unión del hombre y la mujer es un acto de donación, algo que se hace por amor. Entonces, dice San Juan en su primera carta, dice que Dios es amor. Ujú. Entonces, el amor es algo eterno, no es limitado, condicionado, no es que vamos a hacer una prueba, Ujú. no A es ver cómo, que, a ver cómo surge, exactamente, a no ver es si que, la pegamos. sí, sino Es así. que se den ese contexto de dos personas que se juran amor eterno, ¿eh? También que prometen exclusividad el uno con el otro. Entonces, también el amor busca el bien del otro. Sí. Entonces, ese acto conyugal es un acto de donación.
¿Qué pasa cuando no es un acto de donación por amor? Que es cuando se hace fuera del sacramento del matrimonio, porque la iglesia ha instituido un sacramento, que es el sacramento del matrimonio, que es cuando dos personas van delante del altar y de frente a un testigo, que es el sacerdote que preside, y los padrinos, se juran amor eterno. Entonces Dios le da una gracia de poder amarse como Él nos ha amado. Por eso San Pablo, a la hora de hablar del matrimonio, pone el ejemplo de la alianza de Cristo con su iglesia. Y dice, ¿cómo Cristo ha amado a su iglesia? Entregándose a ella. En todo, entregando incluso la vida. Entonces, en ese sacramento hacen un pacto que cabe destacar que en el sacramento del matrimonio el ministro no es el sacerdote que preside, sino los mismos novios. Y el consentimiento... Se refiere cuando se están casando, o sea, en la boda, en la celebración del matrimonio. En el sacramento del matrimonio, el sacerdote que preside, pero los ministros son los novios. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo, el ministro puede ser el diácono, el sacerdote, que le echa agua al niño en la cabeza, etcétera. Él es el ministro. Pero en el matrimonio, los ministros son los novios. ¿El sacerdote qué vendría a ser entonces ahí? El primer testigo. El primer... Opa. Aquel que asiste el matrimonio. Okay. Por eso, al final del matrimonio, se firma el libro. Firma el sacerdote, los esposos y los padrinos, para que todo quede zanjado. Entonces, en ese momento, estos novios que pasan a ser esposos reciben una gracia especial de parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que también es Dios, les ayuda a amarse a ellos dos. Entonces, en ese contexto se entrega el uno al otro. ¿Qué pasa cuando se tienen las relaciones sexuales fuera de ese ámbito, fuera del sacramento? Que es un acto egoísta. Porque si nos vamos a la definición del catecismo, de lo que es una palabra que también vamos a tocar ahora, la castidad, dice que la castidad es el uso positivo e integrado de la sexualidad. O sea, la integración de la sexualidad. Entonces nosotros somos cuerpo, espíritu, nosotros no solamente somos cuerpo. Entonces cuando se hace uso cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, es un acto egoísta. Entonces la otra persona se convierte en un objeto. Sí, claro, porque uno siempre busca como... Cuando se tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, uno siempre busca el placer propio. Sí. Y uno siempre busca satisfacerse, sentirse bien, un momento. O sea, es algo momentáneo. Exacto. Que realmente pasa en un instante. Y yo pensando bien, viéndolo de esa forma, como tal vez lo ve mucha gente, creo que por eso la gente piensa que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es como que me lo están prohibiendo. O sea, la gente dice que eso, que no es nada, como que no... Como o que limitando. Nos están limitando. Limitando la libertad. Y viene mucho ahí entrando, y entra mucho también en el engaño del demonio. Yo decía en un capítulo anterior que el demonio nos engaña de esa forma, porque nos hace creer que somos seres limitados, de la misma manera que engañó a Eva, diciéndole, no, tú no puedes comer de todos los árboles. Y es que el demonio nos engaña en esa manera. O sea, cuando yo veo a una chica que me gusta, que yo me la encuentro bonita, que me quisiera acostar con ella, pero no puedo porque estoy en la iglesia, porque tengo un sacramento, o qué sé yo, cualquier pensamiento que me venga a la cabeza, el no poder hace pensar a cualquiera que me están limitando. O sea, eso es como un castigo. Entonces, ¿por qué la gente pensaría que fornicar no es un pecado? Hay un tema ahí que creo que puede ayudar, porque quizá nosotros los estamos viendo como hombres casados, sí, ¿no? Sí, en el caso tuyo y en mi caso. Pero es que va más allá. Unos jóvenes que nos están viendo y que son novios, ¿verdad? Sí. Y no se han casado, pudieran pensar, ven acá, pero si tú y yo nos amamos y estamos teniendo relaciones íntimas antes de casarnos, pero lo hacemos por amor y vivimos juntos, ¿por qué eso es un pecado? Porque es un pecado. Esa es la... Yo creo que de ahí es es la que, lógica donde el demonio nos engaña a nosotros. Porque yo te digo algo, el hecho de tener relaciones con otra persona estando casado, hasta a nivel social, es mal visto. Es mal visto. O sea, nadie está de acuerdo. Bueno, hay gente que sí, pero la mayoría, aunque no sean cristianos, están de acuerdo en que si usted se casó con una persona por lo civil y tiene relaciones íntimas con otra,
es mal visto todavía a nivel mayoritario social. Yo creo que la confusión viene más con aquellos que tienen relaciones íntimas, que no están casados y dicen, ven acá, pero ¿por qué esta relación que yo tengo con mi novio o mi novia es pecado? Si yo la quiero tanto, si yo la amo, si yo Es me ese entrego. tipo de Sí, sí, fornicación sí. que yo creo que la gente ha normalizado. Y yo les digo lo siguiente, cuando vemos la palabra a nivel etimológica, y uno puede buscar aquí en Google en el diccionario, fornicar, su definición, acorde a la Real Academia de la Lengua Española, es tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. Esa es la definición básica Ok. de lo que estamos hablando. ¿De dónde viene la palabra? La palabra tiene un origen latino, como la mayoría de las palabras del español. Sí. Tenemos una lengua romance que es una evolución del latino, sobre todo el latín tardío. En la antigua Roma, las prostitutas solían apostarse debajo de los pórticos, que Ok. se llamaban fornix. Este Ya. fornix dio paso a fornicari, que era la acción de ir debajo del fornix a buscar el servicio de Ya. una prostituta. De ahí viene la palabra. Por tanto, la acepción original de la fornicación es el tener relaciones íntimas con aquellos que venden su cuerpo por dinero. ¿Verdad? Que he dicho la palabra ya un par Ya, de sí, veces, sí. pero no. Después No pasa nada. se le hace el trabajito a la edición. Entonces, amigos y amigas, esa es la acepción original. Ahora bien, los términos y los significados de las palabras varían a lo largo del tiempo. Al día de hoy, fornicar no significa tener relaciones íntimas con alguien que vende su cuerpo. Al día de hoy significa tener relaciones íntimas sin estar casado o estando casado con alguien que no es Fuera tu del esposo o matrimonio. tu esposa, fuera del matrimonio. Entonces, es a ese tipo de fornicación que nos referimos. Y vuelvo y le lanzo la pelota al padre Alwin. En la Biblia, padre, se establece de manera tácita que la fornicación es un pecado para a partir de ahí poder seguir avanzando. Uno puede encontrar esa enseñanza en la palabra de Dios. Sí, claro que sí. Textualmente, el apóstol San Pablo habla de esto en su carta a los Corintios. En la carta a los Corintios vamos a encontrar diversos temas morales y también sexuales, porque en Corinto había un puerto. Entonces, cuando venían los que estaban en el mar, los marineros, que venían, duraban muchísimo Ujú. en el mar, venían a este puerto, entonces buscaban un poco el placer, ¿verdad? Beber, estar con mujeres. Entonces era un ambiente muy pagano, muy corrupto. Entonces San Pablo, de frente al peligro que tiene esta comunidad, viendo todo esto, les habla acerca de eso. Entonces, textualmente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 13, San Pablo dice, la fornicación es pecado, porque el cuerpo es para el Señor. Wow. Sí, Entonces, sí. bueno, la palabra de Dios lo dice de manera directa, la fornicación es pecado. Entonces, padre, ¿qué uno pudiera decirle a ese jovencito o a esa jovencita que están casados? Bueno, fue mi caso durante un tiempo con la que hoy es mi Ujú. esposa, Jessica Escolástico. Nosotros no nos casamos, nos mudamos a vivir juntos antes del matrimonio, Ok. como muchas parejas lo hacen al día de hoy. La diferencia es que se ha normalizado, padre. Entonces, si un joven le dice, padre, pero ¿y qué tiene de malo? Si yo amo a mi mujer y yo estoy con ella por amor, ¿por qué eso es pecado? Bueno, lo primero es que hay que ver lo que entiende por amor, ¿entiendes? Sí. Porque la palabra amor es una palabra que se ha cualquierizado Se ha mucho, cualquierizado se ha muchísimo en este trastocado tiempo. muchísimo. Incluso el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, él habla de tres tipos de amor, que también es algo que toma de los griegos. Y dice que hay un amor eros, que es el amor erótico, Ujú. la atracción del hombre y la mujer hacia a nivel sexual. También habla de un amor filial, que es el amor de amistad, amor de familia. Ujú, Pero hay un amor que supera estos dos, que es el amor ágape, ujú. ¿eh? Que es el amor que viene de parte de Dios y que Dios nos enseña que en ese tipo de amor siempre se quiere lo mejor para el otro, siempre se busca el bien del otro, etcétera. Entonces, cuando se habla de amor podemos pensar en este amor eros, que no es que sea algo malo por sí, porque como nosotros tenemos el instinto de supervivencia, Dios ha Sí. puesto en nosotros esa atracción del hombre a la mujer y viceversa, Claro. que
hay que puntualizar que en un primer momento, o sea, uno puede andar por la calle, uno como hombre, y hay una muchacha que es bella, que es linda, entonces hay como una atracción, oye, que es muchacha más linda. En ese primer momento no es pecado, porque eso es algo como espontáneo. Sí, El pecado instintivo. es, exacto, instintivo. El pecado es si uno pone a pensar y a darle vueltas y consentir pensamientos impuros, ahí sí es pecado. Que como dicen en la calle, padre, dicen, no es lo mismo sentir que consentir. Exactamente. Solo- Sí, porque sentimos todos. Sí, Sí. claro. Entonces uno consciente, etcétera. Entonces, esos novios que quizá ya están teniendo relaciones sexuales, se le dice, mira, porque también uno lo ve desde el punto de vista cristiano, Claro. ¿entiendes? Porque San Pablo en esa misma carta dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, para entrar en el acto conyugal hace falta una madurez psicoafectiva. ¿Entiendes? Hace falta una madurez. Eso es así. Entonces, en el noviazgo se tiene un discernimiento, Ujú. porque también el noviazgo es para conocerse, no es para Sí. las relaciones sexuales, sino para que los dos se conozcan, vean si de parte de Dios esta es la persona que Dios quiere para que yo esté toda mi vida con él. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay amor, se sabe esperar y no se utiliza al otro como un instrumento, no se objetiviza porque, No como se decía, cosifica. exactamente, podemos pasar de persona a cosa. Y yo en estos días me topé con un corte de un actor que se llama Eduardo Verastegui, que es este productor de Sound of El de Freedom, Son of Sí, Freedom, sí. sí. que en un momento le hacían una entrevista y le preguntaban, bueno, le decían, bueno, usted tiene, en ese tiempo tenía como 10 años en castidad. Usted tiene 10 años en castidad, ¿por Epa. qué? ¿Por qué? Por tal razón. Y él daba una respuesta muy contundente y muy bella, porque también como católico, él decía, yo ese tiempo de castidad, me estoy preparando para que el Señor, cuando me mande a mi futura esposa, yo decirle, mire, me he estado preparando para cuando yo me encontrara contigo, entregarte ese tesoro. Qué bonito. Y también Wow. él decía, ¿cómo yo he podido vivir tanto tiempo en castidad? Y él decía, yendo a misa todos los días, porque el Señor me da la fuerza y me ayuda a saber lo que es el amor. Entonces, la castidad, cuando escuchamos esta palabra, quizás nos hace ruido y pensamos que Dios me coarta, me quita mi libertad de yo usar de mi cuerpo como yo quiera, ¿no? La castidad es un sí. La castidad es un sí. Porque Es todo lo contrario, un sí, cambio todo de lo mente. contrario. La castidad, la base de la castidad es el amor. Entonces, es un sí que al final de cuentas Dios va ayudando y va iluminando en ese sentido. Claro, porque la castidad te hace libre. Te hace libre Ujú. de cualquier esclavitud, como dice San Pablo en sus cartas. O sea, la esclavitud a la fornicación, la esclavitud a vivir esclavo de la masturbación, de la pornografía. Sí. O sea, ser casto te hace libre de todo eso. Mucha gente piensa que el yo poder ver y hacer todo lo que me da la gana con mi cuerpo, como usted explicaba, pues yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Y de hecho, esa es la cultura que existe ahora mismo. O sea, lo vemos en todos lados. O sea, y nos lo presentan inclusive en los contenidos de redes sociales, en la televisión, en las películas, como que el que hace eso es una persona libre. Cuando es todo lo contrario, porque yo lo he experimentado. O sea, ser casto me ha hecho libre de alejarme de todas esas cosas y poder pensar con la verdad, pensar libremente, o sea, no ser esclavo, no verme atado y lo entiendo, o sea, también, bueno, invito a la gente también a verlo de esa forma, a que se vea la castidad como una libertad en el hombre. Sí. Y cabe destacar que se es libre cuando se elige el bien. Cuando tú eliges el mal, no estás siendo No libre. está siendo libre. Sí. Eso me Ah, acuerda. tiene lógica porque el mal lo que hace es que te jala y te jala y te hunde más, te Depende hunde más. tremendo de ti mismo, Claro. entonces... No, no estás siendo hay, libre. hay una frase de José Martí que a mí me gusta mucho, que la libertad es la oportunidad que tenemos de hacer el bien. Ya veo Ujú. que Claro. tiene un origen cristiano, esa expresión del apóstol de la libertad cubana. Pero bueno, hay algo que todavía a mí no... Lo de la castidad es con el tiempo, Con el padre. tiempo. No, es verdad, darle tiempo al tiempo. Yo sí, yo obedezco a la iglesia hasta en temas que no entiendo. Y yo sé que puede
parecer fanatismo para algunos de los que me están viendo, porque yo veo a la iglesia en una relación similar a la relación que yo tengo con mi hijo. O sea, yo veo a la iglesia como mi madre, mi padre, que cuando me da una instrucción, aunque yo no la comprenda, yo sé que es para mi bien. Como cuando yo le doy una instrucción a mi hijo, que por diversos temas no tiene todavía la capacidad de entender todas las cosas que yo le mando a hacer, pero es para su bien. Y con el tema de la castidad yo estoy en ese punto. Por eso es Madrid. Yo la obedezco, aunque todavía no la entiendo. Y los escucho a ustedes y bueno, Sí. ojalá ustedes la entiendan mejor Hay que una yo. castidad conyugal que también se puede hablar de eso. Sí, claro. sí, y no, y yo feliz porque aunque, repito, la practico, intento seguir los mandatos de mi iglesia, padre, es difícil. O sea, de verdad, esa partecita de la libertad yo no la termino de ver. Claro, lo que pasa es que es difícil porque hay que cambiar el chip. O sea, tiene que invertir la situación. Como la castidad va ligada al amor y el amor es donación, te hace libre en ese sentido. Exacto. San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Porque si Literalmente. tú amas, y otra santa decía, quien ama ni cansa ni se cansa. Wow. O sea, ni cansa al otro, ni Ni se cansa. fastidia, ni se cansa sí. porque lo hace todo por amor. Entonces, ¿cómo uno pudiera ver en este siglo XXI, año 2025, de tanto libertinaje, cada vez más, mucho secularismo, cómo, padre, pudiera entender un joven o una joven que la castidad le puede ayudar a tener una vida más sana? No necesariamente ni más santa, pudiéramos ya ahí, el Sí, concepto sí. pudiera verse muy lejano, Exacto. No, sino que gasta menos dinero. sino que le conviene. Pasa. Bueno, en ese sentido, sí. Claro, se gasta menos No, cuarto. no, no. Que también no se escuchen mucho que no sean cristianos católicos. No, Eso claro, hay que ver. puede Claro. llegar así. Entonces, ¿cómo llevarles esa píldora que puede parecer muy amarga de que, mira, la castidad es buena para ti como ser humano? Bueno, lo primero es que estamos viviendo un mundo hipersexualizado. Sí. ¿Entiendes? Muchos medios utilizan esta herramienta para captar a la gente. Ujú. Incluso en la pandemia se dispararon las visitas a A las páginas para páginas, adultos. sí, sí, Bueno, sí. videos explícitos porque dicen contenido para adultos, pero ni siquiera para adultos No, puede para ser. adultos. videos explícitos. Y el asunto de también redes sociales donde hay mujeres que se ponen poca ropa y etcétera. Ay, mi madre. Como una que dice en la página azul. Entonces, no es fácil, no es fácil. Pero lo primero es, yo decía que la castidad se adquiere cuando uno tiene una madurez psicoafectiva. La verdad. Entonces, ¿cómo en este tiempo uno puede, o sea, ejercer un poco, practicar un poco esta virtud? Ujú. Porque hay que decir que es una virtud. Como es algo Realmente, bueno, sí. es una virtud. Lo contrario a la virtud es el vicio. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, lo primero es como reconocer un poco la belleza de esto, en el sentido de que cuando hay una sexualidad desordenada, se afecta mucho el cerebro. Ujú. Por ejemplo, los niveles de dopamina que una persona tiene cuando ve una imagen así explícita son tan fuertes que dicen, yo estaba escuchando un sacerdote que él citaba, que decía que los psicólogos dicen que por lo menos 2 años se te quedan esas imágenes en la cabeza. Oye. Entonces, eso afecta la concentración, afecta tu desempeño diario, porque hay personas que están atadas a estas cosas. Genera adicción. Sí, Genera adicción. De hecho, muchísimo. genera la misma adicción que si estuviera usando sustancia ilícita, literalmente. O sea, en el cerebro es incluso un poquito se peor. configura como si tú estuvieras consumiendo algún tipo de ¿No? sustancia ilícita. Está inclusive demostrado por la ciencia que genera cuadros clínicos de adicción que requerirían ayuda profesional, Sí, sí. lamentablemente. No, y en esa parte estamos todos de acuerdo. La parte más difícil, padre, y creo que queda bastante claro el hecho de que desde un punto de vista cristiano y desde la palabra de Dios, la fornicación es pecado. Yo creo que eso está bastante bien demostrado y bastante bien explicado por el padre Alwin. Ahora, ya cuando hablamos de la sexualidad, digamos que sana, ¿verdad? Una sexualidad provechosa y productiva para el ser humano, hasta desde un punto de vista fisiológico y moral, vamos a mezclarlo.
yo entiendo lo que la castidad puede ofrecer, yo lo entiendo, inclusive hasta en un tema de templanza y de poder uno ordenar el carácter. En esa parte yo la comprendo. En la parte en la que yo no lo entiendo es por qué esto pudiera darme un beneficio ante, digamos que ante el Señor. Vamos a hablar ya de la pareja que está casada, ¿verdad? Sí. Que es el caso de nosotros dos. Antes de pasar para el padre, apoyando un poquito eso, bueno, respondiendo un poco a lo que tú dices, lo que se nos ha enseñado, por ejemplo, en la iglesia es que la castidad te da una capacidad de sufrimiento, una capacidad para tú poder soportar, bueno, y te educa psicológicamente, como decía el padre ahorita, es ¿cómo es? Una madurez psicoafectiva. Te hace maduro Sí. psicológicamente en ese sentido para tu poder, porque en el matrimonio se presentan muchas cosas. Por ejemplo, por alguna situación de enfermedad, bueno, pues hay que suspender o no tener relaciones con tu pareja, y eso, como matrimonio, te lleva a un sufrimiento, porque hay que básicamente hay que aguantarse. Entonces, Sí. como básicamente hay que aguantarse, Continencia. en Tiempo de la continencia. castidad antes del matrimonio te va educando con respecto frente a ciertos tipos de situaciones como esa, para tú poder tener en el matrimonio, vivir un matrimonio más estable. Es ahí donde entra un poquito también lo de la libertad. O sea, tú eres libre de ser y no eres esclavo de la carne o de esa sexualidad desenfrenada. Es por ahí donde te va como la castidad te va liberando un poco en ese sentido. Porque también se puede pensar de que soy soltero, tengo mi novia, no estoy casado, pero después que me case ya todo está permitido. Exactamente. También una castidad conyugal. Exactamente. Si vamos al libro de Tobías, Tobías fue uno que su papá, que también se llamaba Tobías, lo que pasa es que hacen la diferencia entre Tobit y Tobías para saber quién es el padre y quién es el hijo. Tobías. Sí. Su padre lo manda con el arcángel Rafael, que le dice, que se llama Ananías, al final que dice que es el arcángel, y lo manda a buscar esposa. Entonces llega a un sitio de una mujer que se llama Sarra, que es del pueblo de Israel, de su mismo clan. Él sabe que en el pueblo de Israel había que casarse con uno del pueblo. Entonces, él va allá y el papá de Sarra le dice, oye, sí, mi hija tiene que casarse contigo por derecho, pero mi hija se ha casado 7 veces. Esta situación. Y en la noche de boda Está se ha casado complicada. 7 veces y en la noche de boda se mueren los mueren. esposos. Y se morían los esposos porque estos iban así llenos de lujuria, los esposas. Y había un demonio que se llama Asmodeo, que es el demonio de la sexualidad desordenada. Entonces, Tobías se casa con ella y antes de entrar al lecho conyugal, que es el tercer altar, él le dice, ven, vamos a rezar. Los dos se ponen de rodillas y él hace una oración bellísima de este libro de Tobías. Y una de las cosas que dice la oración es que Tobías dice, mira, Señor, que yo no tomo a esta, le llama así, hermana mía, pero hermana mía. son de la misma, Claro. del mismo pueblo, esta hermana mía con deseo carnal o un deseo mundano, sino para hacer tu voluntad. Porque hay varias vías para que una persona haga la voluntad de Dios. Está el matrimonio y está la vida consagrada. Claro. O también la soltería, porque no todos están para casarse o para consagrarse. Bueno, fue muy valiente todavía. No, yo Claro, sí, el ¿tú claro. tomabas ese riesgo? Varón, no. De ¿qué pasa? 7-7 líder y yo ser el No, octavo. No. Bueno, pero He entrado con miedo a eso, claro. Pero es ahí un poco Pero de lo que una se ve que buena también enseñanza. Tobías pues tenía una ayuda. Tenía una ayuda que era del ángel Rafael. Y él también se dejó llevar. Porque Claro. fue Rafael que le dijo, mira, esto, lo otro. Pero también Tobías tenía una educación, había sido educado en base a los valores del pueblo judío, y él tenía su temor de Dios, y por eso tal vez también hizo esa oración. Es ahí y tiene mucho que ver. Entonces, yendo ahí, Ajá. es ahí donde tú entras en la libertad. ¿Por qué? Porque Ya. Tobías no es esclavo de las cosas mundanas, porque ya él ya había sido preparado por su padre Tobit. Entonces, eso un poco explicándote por qué tú no entendías lo de la libertad
Oh, no. Yo hago Sí. muchas cosas también para ayudar a nuestros amigos. Decía Cristo, ¿no? Que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí. Y la palabra de Dios es la verdad. Y es algo que a mí me ayuda mucho. Como les comentaba anteriormente, aunque hay cosas que no comprendo, el hecho de saber que vienen de Dios me da la confianza de que en su voluntad absoluta está la verdad, está la paz, está el camino, está la salvación de mi alma. Y por eso, sin rechistar, obedezco, aunque no entienda. Ni creo que sea una pretensión mía entender y nunca podré entender todos los caminos del Señor. Pero nada, yo creo que ha sido muy, muy bonito, de verdad, esta conversación Sí. con el Padre Excelente. Alwin. Nueva Y que vez se repita. agradecerle. Gracias por la Ojalá invitación. se repita Gracias. con otros temas de interés como este. A ustedes, muchísimas gracias también. Les invitamos siempre a que sigan este contenido, compartan este podcast entre hermanos que con tanto amor y cariño hacemos para todos ustedes. Contenido sano, contenido que edifica a toda la familia con mucho respeto y amor que viene de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga siempre. Gracias por no haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima.